llame a la reflexión. Y continuamos en el último tramo ya de Contrapunto y le damos las muy buenas tardes a nuestras próximas invitadas. Se tratan de Aurora Brasich, quien es secretaria de Gestión Educativa. Gracias por venir. Gracias. Y María Ferrín, diputada de UCER, la segunda vez que viene, ¿no?, al programa. Gracias por estar. Y bueno, nos convoca justamente esta situación que se plantea con esta reforma que se quiere plantear en el ámbito educativo. Vemos ejemplos, por ejemplo, lo que está sucediendo en Buenos Aires, que hay muchos rechazos de estudiantes y demás, pero uno por ahí se pregunta, ¿a dónde vamos con esa reforma? ¿Es como se plantea en Buenos Aires o es un poco más inclusiva, abarcativa y demás? No sé quién quiere empezar. Yo sí voy a hablar y voy a decir lo siguiente, que para, digamos, hablar Buenos Aires es un tema, pero nosotros vamos a hablar de Jujuy. Nosotros desde que asumimos la gestión estamos planteando ya reformas que probablemente mucho no se comente, no se diga, pero una gran reforma que hicimos en el nivel inicial y que no es muy conocida es la incorporación a todas las escuelas primarias rurales de un maestro específico de nivel inicial, que nunca tuvo la escuela de nivel inicial, las escuelas, un maestro de nivel inicial. Las escuelas rurales tenían los niñitos incorporados al primer ciclo, o sea que el maestro de primero, segundo y tercer grado atendía a los niñitos. Nosotros desde que asumimos la gestión y continuamos haciéndolo, estamos otorgando a cada escuela rural un maestro de nivel inicial para que atienda específicamente a los chiquitos de jardín. Esto significa que nuestro nivel inicial se modificó, se transformó, creció, se nombraron 7 nuevos supervisores. El nivel inicial, que antes era una dirección muy pequeñita, ahora es una dirección que tiene una importancia y una envergadura que no la tenía. Generamos en esas mismas instituciones la jornada extendida, o sea que los niñitos reciben otra atención. Yo estuve hace muy poco tiempo en la escuela del Perchel y en Huella, donde vi trabajando realmente. Incorporamos en esas mismas escuelas, además que son de jornada extendida, incorporamos maestros especiales, maestros de música, maestros de inglés, de plástica, para que se desarrollen otras actividades en el contraturno del turno regular. Pero o sea que esa es una gran transformación que ya se viene dando. Ya estamos en pero ahora camino. con esto nuevo que se está planteando, ¿para dónde vamos? Bien, déjame que un poquito diga de esto para llegar a la secundaria. En el caso de la escuela primaria, de la misma manera, avanzamos con la jornada extendida. También en el caso del nivel secundario estamos produciendo ya algunas modificaciones en 3 localidades con la jornada extendida, en una ampliación de jornada que es en Maimará, en Monterrico y en Yuto, en 3 localidades. Nosotros ya estamos en esa transformación. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros en la provincia de Jujuy? Hubo unas transformaciones que indicaban las leyes anteriores que en la provincia de Jujuy no se produjeron. Por lo tanto, nosotros venimos muy atrasados en reformas que ya tendríamos que haber hecho en la provincia de Jujuy, tanto en los diseños curriculares, en las prácticas profesionalizantes, en varias cuestiones que dicen las leyes, pero que no se vinieron aplicando. La Ley Federal de Educación ya establece algunas modificaciones que nosotros no las hicimos, algunas provincias las hicieron y a otras están avanzando un poco más, como es el caso de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, dijéramos que lo que avanza Buenos Aires ya está escrito en las leyes. Están las leyes, la ley nacional y la ley provincial de educación dan una indicación de que tiene que haber alguna preparación en la escuela secundaria. La escuela secundaria, nosotros todos transcurrimos por la escuela secundaria, los planes, nosotros tenemos vigente alrededor de 120 planes de estudios diferentes en nuestra provincia, lo cual, digamos, y algunos datan del año 1966. Por lo tanto, para nosotros una modificación, de una transformación del nivel secundario es muy importante y es necesaria, no es algo que
tenemos todavía que meditar si vamos a ¿Otras provincias modificar. están más avanzadas? Hay otras provincias que están más avanzadas porque hicieron transformaciones anteriores que no aconteció en la provincia de Jujuy. No Pero un cambio acontecieron. curricular, dentro de mi ignorancia en el tema, tengo que reconocerlo, pero un cambio curricular no demanda muchos años de estudio. No, Depende. ¿No? no, a ver, cuando vos decís cambio curricular, no sé exactamente a qué te quisieras referir, pero nosotros estamos trabajando en la modificación de los contenidos curriculares que no se modificaron, te estoy diciendo algunos desde 1966, no se modificó el nivel inicial, no se modificó el nivel primario, tampoco se modificó el secundario. Nosotros estamos terminando el inicial, finalizando la primaria y avanzando en el nivel secundario y haciendo algunos ensayos en algunas regiones para ver cómo podríamos llegar a implementar esto. ¿Pero por dónde pasarían esos cambios? Porque al mismo tiempo, recuerden lo que usted anunció el gobernador y anunció la ministra, son los agrupamientos y las designaciones por cargos, ¿sí? Que esa es una modificación sobre todo para el nivel secundario, porque los docentes que dan 2 horas aquí, 2 horas allá, o viajan de Abrapampa acá y de acá bajan en Humahuaca, digamos, entonces se está tratando eso. Las modificaciones para la escuela secundaria pasan en varios sentidos. En el sentido curricular, es decir, en el contenido, en el sentido del modo de cómo se enseña, o sea, la clase tradicional ya no va para los jóvenes, el docente sentado y los alumnos mirándose la espalda. ¿Y cómo se plantea, esa es la digamos, modificación, este nuevo cambio? y lo que se plantea es un agrupamiento diferente. Por ejemplo, yo siempre lo digo que la escuela primaria rural tiene mucho que enseñar a la escuela secundaria, porque en la escuela primaria suceden agrupamientos diferentes que también tuviera que tomar la escuela secundaria. ¿A qué se refiere a agrupamiento? Y a los grupos, o sea, agrupar los alumnos. Por ahí el maestro, claro, el maestro en la escuela rural, por ejemplo, está con los tiene chicos, primero, segundo y siembra tercero. lo que van a Suponte, comer. un maestro puede ser de primero a séptimo. Un maestro puede tener primer ciclo, otro maestro segundo ciclo y otro tercer ciclo, primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto y séptimo. Entonces los agrupamientos son diferentes. Entonces en la escuela secundaria también tenemos alumnos de, pongamos, 14, 15 años que pueden estar trabajando con otros que son mayores. Entonces se hace una propuesta de agrupamientos que sean diferentes y no los tradicionales, todos los de 13, todos los de 14, solo los de 15, sino de trabajar de otra manera, de trabajar articuladamente entre las áreas, de hacer proyectos entre áreas. Es un conjunto y por eso se llama modificaciones curriculares, modificaciones organizacionales de la institución escolar y modificaciones de los contenidos. Pero ahí hay que trabajar mucho con los docentes y es difícil eso, No, Mari. no. Hay que lograr ese trabajar cambio mucho. porque la cabeza del docente es la que primero tenemos que bueno, ver. justamente nosotros que estamos formando parte de una mesa chica por lo del pacto, que ya vamos a charlar un poquito lo del pacto social por la educación, que ese es su verdadero nombre. Justamente analizamos estas cuestiones, ¿no? Todos los que estamos involucrados de una u otra forma, no solo hablamos de la formación docente que tiene que cambiar totalmente, sino también qué vamos a hacer con los docentes que ya están y que necesitan una formación, una capacitación, el rever posturas, el abrir un poco la cabeza. Muchos docentes están todavía muy enquistados en lo que es la normativa, muchas veces burocrática de la organización institucional, que tiene que cumplir rígidamente leyes, normas establecidas, reglamentos establecidos, y eso impide muchas veces esa libertad que tiene que haber en el aula, ¿no? A lo que hacía referencia. Yo el otro día le contaba a ella en mesa de pacto educativo, le comentaba que había escuchado a un psiquiatra hablando del crimen de la educación, ¿no? Y se refería justamente a eso, ¿no? A la rigidez del sistema, a esto de que están los chicos todos alineados, dándose la espalda, sin mirarse la cara, y en mucha rigidez en el sistema que ni siquiera permite
ir viendo cuáles son los talentos individuales que hay en cada uno y que son diferentes y que son totalmente diferentes y que luego también va a permitir eso la orientación vocacional que necesitan ellos como para que luego definan, que les cuesta definir cuando terminan un secundario qué es lo que quieren estudiar. Y en este sentido yo siempre decía, las prácticas profesionalizantes que están tan cuestionadas, los colegios tomados en Buenos Aires, ¿no es cierto?, están, como decía Aurora, ya fijados en la ley. ¿No? ¿Cómo serían no es esas prácticas de darse en la provincia más adelante? Yo la verdad, Por ejemplo, yo no sé cómo estaría planificando, pero yo pienso, a mí me gustaría, sin haber hablado esto no me corresponde a mí, pero yo pienso que el chico tiene que tener la posibilidad, si está en un 5º año o en un 6º año de escuelas técnicas, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de ir a distintas empresas o lo que sea para que pueda ir viendo qué es lo que más le gusta. Porque después termina estudiando lo que no le gusta. No sé si se mira, si se tiene esa mirada. ¿Y se piensa como algo opcional para el estudiante o no obligatorio se ha en el eso. último año? Eso es lo que Yo personalmente quisiera que sea obligatorio. Esto es una postura personal mía, pero justamente esto se va a dar en el debate del pacto. ¿Y cómo Ese es el lograr debate. la equidad educativa? Que justamente hablábamos de Finlandia, del viaje que están haciendo algunos Y bueno, yo coordinadores. creo la equidad educativa se logra con un montón de cuestiones, ¿no? Porque acá en Jujuy es complicado, ya hay colegios entre los propios estatales, la gente elige ya a qué estatal mandar Exactamente, a su por eso, hijo. como decía Aurora, hay una deuda muy grande en muchas cuestiones. Cuando uno habla de equidad, habla de la misma calidad educativa absolutamente para todos. Y este es un tema y un paraguas muy grande cuando hablábamos de calidad educativa, porque calidad educativa no solo implica la buena formación del docente, implica también la actualización y perfeccionamiento Bueno, permanente. establecimientos también. En los establecimientos en qué Los condiciones edificios están, escolares. en los edificios escolares, de qué forma la familia contribuye y colabora en esto que es y debe ser una obligación absolutamente de todo el tema de la educación. La educación no es únicamente una responsabilidad del Estado, que el Estado sí tiene mayor responsabilidad, sí, pero que es una responsabilidad absolutamente de toda la sociedad, y por eso el pacto social, de toda la sociedad, discutir cuál es, qué punto me toca a mí contribuir para que la educación verdaderamente, que es un paraguas muy amplio, no es solo la educación formal que el chico recibe, sino la educación cotidiana de toda la sociedad en todos los aspectos, en lo humano, en lo social, en el medio ambiente, en las normas que cumplo como ciudadano y ciudadana responsable, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué forma yo contribuyo para que todo ese conjunto permita mejorar la calidad de la educación? Si hay calidad educativa, con la intervención se produce la equidad. Porque esa es mi opinión personal, la conectividad, la posibilidad de que todos reciban los mismos recursos, las mismas posibilidades, los mismos instrumentos, ya sea que vivas en La Puna, en Valle Grande o en Capital Federal, en Capital, en los centros, en los principales centros de las ciudades. Eso va a permitir la equidad. Pero Esa cuando es la hablamos, sí. Sí, perdón. Sí, no, claro. era la posición del ministerio, porque la diputada dijo su posición, que estaba de acuerdo con la práctica laboral. La posición de ustedes, digamos, del Sobre ministerio y gobierno. Lo de las prácticas profesionalizantes, Bueno, si tienen que ser obligatorias o no. nosotros emitimos una circular una resolución ministerial que era una deuda que se tenía para el caso de las escuelas técnicas y agrotécnicas sobre las prácticas profesionalizantes. Eso no estaba, era una de las cosas que no estaba regulada para la provincia de Jujuy, y ahora ya tenemos regulada porque son obligatorias para el caso de las escuelas técnicas y agrotécnicas, son obligatorias. ¿Ya se está dando o se va a comenzar a dar No, después que eso se ya reguló? se estaba dando de hecho, porque las instituciones de hecho ya lo vienen haciendo. Nosotros lo que hicimos es una regulación donde se establece también la designación de los docentes, que no estaba
determinado y entonces y era una norma muy requerida por estas instituciones, pero de hecho las instituciones trabajan, por ejemplo, en las zonas donde tenemos escuelas técnicas y agrotécnicas, no sé, en Puerta Verde acuerdan con las empresas cercanas para la zona del edema. También con hacen edema, proyectos solidarios. claro, en Perico con exactamente como la de las sillas, por ejemplo, de La Quiaca. O sea, las instituciones de hecho lo hacen. Incluso las instituciones secundarias que no son técnicas ni agrotécnicas también hacen acuerdos con instituciones y hacen actividades fuera de la escuela. ¿Y ya hay una evaluación por parte del ministerio? Y además, déjame que te diga que hacen prácticas de modo interno en la escuela. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad el año pasado de ir en 2 casos, la escuela de Ciudad de Nieva, la escuela técnica, y la escuela comercial y la escuela comercial de San Pedro, que organizan todo un dispositivo como si fuera toda una ciudad, por decirte de una manera, donde está todo organizado y donde los chicos aplican todos los conocimientos. Una es la oficina de la FIP, las otras oficinas de rentas, hacen los papeles, la escuela de comercio, organizan negocios donde hay participación y entonces tienen los inspectores de la FIP, los inspectores de la renta que se presentan, ellos tienen que armar toda la documentación y la papelería como si fuera una empresa verdaderamente. O sea que eso también es una práctica que ellos la muestran a la comunidad, en el caso de San Pedro, en un predio que tienen específicamente y trabajan todos los años. Eso es una práctica y yo personalmente entiendo que es necesario prepararse también para el mundo del trabajo, porque como dice el gobernador y la ministra, también alguien alguna vez tiene que generar el trabajo, inventar el trabajo. Incluso hay trabajo que todavía no sabemos cómo va a ser y que va a llegar, seguro que va a llegar. Entonces, no solamente uno prepara para un trabajo, sino también hay que preparar con un pensamiento de generación de futuro, ¿no? Para abrir la trabajo. cabeza a los chicos. Exactamente, y porque tener una visión cuando más allá, yo ¿no? veo algo, puedo despertar, y sobre todo los jóvenes probablemente más que nosotros tienen ese empuje mayor, y los chicos de la escuela secundaria que tienen tantísima creatividad, uno los ve en las carrozas nomás, alguien tiene que estar pensando y generando trabajo. Creo que eso es fundamental, no solo preparar para la inserción al trabajo, que es una posibilidad, pero también prepararlos para ser generadores de trabajo. Eso es importante. Ahora, María, sí, vamos a ir rápido a lo que dice la gente y después vamos a hablar del Pacto Federal un ratito, sí. ¿Qué pasa con los títulos secundarios que demoran en ser legalizados en Departamento de Títulos? Quería preguntar en qué condiciones están los instructores laborales y si tenemos los mismos beneficios que los demás docentes. Buenas tardes. ¿Qué pasó con la escuela número 10, con la jornada extendida? Algunos grados están y los otros no. Pregunten, por favor, por qué esta reforma es para chicos de escuelas públicas y no privadas. ¿Cuándo van a incorporar el portugués en las escuelas secundarias? Pregunta para la diputada Ferrín, ¿para cuándo la ley de 6 meses de licencia por maternidad para las empleadas públicas? Ya está presentada. ¿Y cuándo pagan a los programas fines? Bueno, de todo un poco, ¿no? De todo un poco. Como pueden ver, la gente está al pendiente de todo, No recuerdo todo lo que me vamos a una rápida, la primera. Si vamos de alguna a una, pero todo no me acuerdo ¿Qué mucho. pasa con los títulos secundarios que demoran en ser legalizados? Los títulos de secundario es un área que depende de mí. Los cartones se distribuyen desde el área y bueno, a veces no son demoras del propio departamento, de la propia oficina, sino de las instituciones que deben girar con los papeles y la documentación correspondiente. Muchas veces, quiero aclarar, los títulos vuelven a las instituciones educativas porque tienen algunas dificultades. Pero ya que estamos ahí, voy a aclarar algo que me preguntan mucho y en este medio que llega a toda la provincia. Los títulos no se pagan. Los cartones son entregados gratuitamente por el Estado provincial
de tal manera que nadie tiene que pagar para que se le entregue un título. Esto lo aclaro porque sé que en muchas instituciones cobran para entregarle el título o el certificado. Eso no debe suceder porque el cartón donde se emite el certificado o el título se provee gratuitamente a todas las instituciones educativas. Está bueno, vamos a otra rápida. A otra, quería preguntar en qué condiciones están los instructores laborales y si tenemos los mismos beneficios que los demás docentes. No sé exactamente cuál es hoy la situación de los instructores laborales. Lo dejo pendiente, dependen del área de educación no formal y algunos sí que no tengo exactamente la información de cómo está la situación. Los programas fines, ¿cuándo cobran? El programa Fines, sé que hay varios expedientes que están devueltos, unos por documentación que tiene problemas al área de jóvenes y adultos porque se pagan desde allí. Los fondos ya fueron acreditados por la Nación y están para ser pagados en cuanto se regularice la documentación, porque yo misma he visto algunos expedientes donde hay algunos problemas. No se olviden que son fondos nacionales y en eso la documentación que se tiene que presentar no es solo esa, pero estoy hablando específicamente, esos fondos son nacionales y el cuidado es muy especial y sobre todo yo no paso nada que no sea controlado mucho. Está bien. Bueno, muchas gracias, Mari, y a la gente también, porque se está comunicando. Una más, ¿tenías vos para el pacto educativo va a lanzarse finalmente el 4 de octubre. El 4. ¿En qué consiste, Mari, el pacto educativo, como la misma palabra lo indica, es pacto social por la educación, ¿no? Pacto es un acuerdo, porque ahí lo escuchaba a los gremios hoy día en el noticiero de Canal 7 de que no han sido convocados. No es así, no ha sido convocado nadie todavía. Estamos en una mesa chica de organización donde participa exclusivamente el Ministerio de Educación con 2 secretarías, el gobernador y 2 o 3 personas más nada más, que es la parte organizativa. En realidad no estamos discutiendo todavía ejes ni nada, o sea, los ejes del pacto educativo, y se llama social porque van a intervenir absolutamente todos. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos que todo el mundo participe, porque como dije hace un rato, la educación es un problema absolutamente de todo, más allá de la educación formal o no formal, ¿no es cierto?, que es más sistemática. Todos tienen que participar. ¿De qué se va a discutir? Tampoco. Nosotros podremos poner algunos ejes, pero en realidad yo pregunto, ¿qué quiere la gente? ¿Qué quieren ustedes como medio de comunicación que se discuta en un pacto educativo? ¿Qué quiere el papá? ¿Qué quieren los propios docentes? ¿Qué quieren los gremios? ¿Qué quieren las empresas? ¿Qué aportan? O sea, los medios. Exacto. ¿Qué escuela queremos? ¿Los mismos estudiantes van a poder opinar? Todos, organizaciones civiles, ONG, gremios, partidos políticos, instituciones de la sociedad que están o no relacionadas, salud, o sea, porque inclusive el señor gobernador está pidiendo a cada ministerio que nombren un representante de cada ministerio, ¿no es cierto?, para que también intervengan en la discusión. Ya están hablando de lo que es esta mesa chica, digamos, para planificarlo, pero ¿cuándo piensa usted que ya se va a empezar a convocar a los distintos actores? A los distintos actores se van a empezar a convocar a partir del mes de noviembre. No hemos querido hacerlo en este periodo electoral porque después se confunden muchas cosas. Sí sirve. ¿Y por qué el lanzamiento la otra semana? Porque queremos que en estos pocos tiempo que queda del mes de octubre, una vez lanzado el pacto educativo, que cada institución hacia el interior de ellos, los gremios, la propia escuela, vayan pensando qué quieren discutir en el pacto. ¿Qué quieren discutir en el con algo concreto ya en la, sí, no, a la mesa, pero aparte, hablemos de la discusión. Nosotros hacemos mucho hincapié como docentes que somos en la mirada que tiene que poner firme la escuela dentro de ella, ¿no es cierto? Una mirada que tiene que ser firme y un poco relacionado con lo que veníamos diciendo, o sea, cómo abro la cabeza, los docentes cómo abrimos la cabeza, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las cosas de afuera que atraviesan a la escuela? Hablamos de la droga, hablamos del alcoholismo, hablamos de la baja autoestima, los suicidios. Entonces, hay muchas cosas que atraviesan a la escuela.
¿no es cierto? Y al mismo tiempo las empresas y todo dicen, a ver, yo qué chico quiero formado para que pueda trabajar en mi empresa. ¿Qué formación deben tener los jóvenes, adolescentes jujeños para que yo pueda intervenir en el desarrollo que desde la provincia se plantea, litio, energía solar y de acuerdo a cada región el desarrollo económico que queremos? Una vez que se conforme esto y esta discusión, ¿tienen un plazo para conclusiones? Nosotros ni siquiera le hemos llamado debate, preferimos llamarlo diálogo, en algún momento ¿Cuál va a ser será el método? debate. ¿Va a ser una especie de audiencia? Nosotros no vamos a adelantar cómo es, pero vamos a empezar a trabajar en la escuela, por eso gobernador el día 4. Va a haber instancias escolares, va a haber instancias regionales, a su vez va a haber instancias paralelas en donde otras instituciones, ¿no es cierto?, como gremios, asociaciones puedan también participar. El debate o el diálogo, como decimos nosotros, va a durar un año. Ah, un año, todo un año. Un año tiene. Empezará en noviembre con la instancia más escolar, pero va a durar un año. Nosotros creemos que a partir y lo que se disponga es para de acá a 20, 30 años. A futuro. A eso es lo que yo me refería futuro. cuando hace rato le decía que no hace falta una discusión profunda y tiempo para cambiar algunas cosas. Sí, va a ser un año el debate. Lo que pasa es que como yo digo siempre, en la educación son procesos e intervienen personas, por lo tanto no es algo que mágicamente se pueda palpar o visualizar. Por ejemplo, esto que yo comenté del nivel inicial, no muchos le dieron la importancia y la envergadura, pero dentro de 10 años o 15 años tendremos y podremos ver que estos niños que tuvieron esta posibilidad de trabajar con un maestro de nivel inicial ahora seguramente serán diferentes a aquellos que venían siendo preparados con el maestro de primero, segundo y tercer grado. Eso, por ejemplo, es un largo proceso que yo por lo menos tal vez ni lo vea, pero bueno, no sé, a lo mejor sí vivo todavía. Esto es proyectar para 20 o 30 años. Y yo le decía al gobernador, capaz que ni lo veo ya. Pero lo importante es que se plantee la discusión. Son procesos. Por supuesto que también la participación, nosotros, como dijo Mari, y en las reuniones de esta pequeña comisión que trabajamos con el gobernador, que además el pacto es a su iniciativa, estamos hablando de un diálogo, porque no nos vamos a sentar a discutir ni a generar disputas, ni mucho menos, sino en establecer un diálogo sobre la escuela, qué necesita de la sociedad y la sociedad en todo caso también qué le requiere a la escuela, porque las escuelas, muchas escuelas trabajan mucho con la sociedad, pero hay muchas que no. Pero también resulta que la sociedad y el conjunto social de instituciones tampoco se ofrece muchas veces solidariamente en cosas que puede ayudar a la escuela. Hay que involucrarse, toda la gente se debe involucrar y bueno, esta es una buena posibilidad que se les da para plantear, como dice usted, como dijeron recién, una educación. Pero el debate, viste, no es simple, porque uno piensa en una escuela más abierta, pero al mismo tiempo también pensábamos que no se vayan a sentir invadidos, ¿viste? Porque es difícil, los seres humanos. Yo le decía que para que no use la palabra debate porque se asustan mucho, incluso algunas personas que no quieren venir al programa porque dicen, programa de debates, pónganle un contrapunto, un contrapunto de la mesa de educación. Nosotros no le llamamos internamente un debate, porque no va a ser eso, porque tampoco es entrar en cuestión a las instituciones educativas, porque bueno, nosotros somos una sociedad jujeña que vino siendo golpeada y las instituciones educativas son instituciones, forman parte del subsistema social de uno de los más importantes donde todas las familias en algún momento fueron impactadas por el sistema. Gracias por haber venido a vertir un poco a luz de esto que se viene, el debate que se viene. Ya no más debate. Hágame acordar la semana que viene, si le interesa, le voy a contar cómo va a comenzar a funcionar el nuevo sistema de seguridad que están instalando en la frontera empresas de Israel. ¿Empresas de Israel? Tuve el fin de semana con ellos, conversando. ¿Sí? ¿Y se pudo comunicar bien? Inglés. Nosotros nos estamos despidiendo, nos vemos el martes que viene en esto que es Contrapunto.